Bueno, a los compañeros que se van a unir, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Centeno Picado, soy la actual presidenta de la Asociación de Estudiantes a Distancia y Criminología para el siglo XXI. Actualmente, este, di, hay muchos compañeros que presentan muchas dudas y demás referente a lo que son los sistemas de referenciación que se utilizan en la UNED. Entonces, el día de hoy nos estará acompañando don Rodrigo Campos, él es coordinador de la carrera de Ciencias Criminológicas. Es máster en Sociología y máster en Criminología. Tiene algunas otras cosas ahí demás, pero él se las estará comentando ahorita a lo largo de la capacitación, entonces los dejo con él también. Gracias, Adriana. Bueno, primero voy a salirme de la presentación un poco para iniciar el proceso y pues poder vernos de alguna manera. Bien, ahí estamos. Hay que ponerle un poco de atención a cómo nos presentamos. Efectivamente, mi nombre es Rodrigo Campos Cordero y quisiera que tomemos nota, que recordemos cómo es que nosotros nos presentamos, porque así es mucho cómo funcionan los sistemas de referenciación que vamos a ver dentro de unos minutos. A algunas personas se les hace todo un mundo y muy complejo este asunto de estar referenciando las cosas. Y referenciar es únicamente brindarle a la persona lectora las pistas necesarias para que ubique de dónde está sacando uno la información. Entonces, esto es un ejercicio propio de la ciencia. Siempre dentro de la construcción del conocimiento científico, nadie parte de cero. Siempre partimos de algo que existía previamente y eso es lo que usamos en la referenciación. Hay varios sistemas y tienen la finalidad de poder orientarnos y llevarnos hasta esos orígenes de nuestro texto, de lo que estamos construyendo. Vamos a subir la presentación para poder ir conversándoles de lo que esto significa y cómo nos va a servir. Bien, ¿para qué sirven los sistemas de referenciación? En primer lugar, es un asunto de transparencia. Uno no puede crear conocimiento, construir una posición científicamente sustentada a partir de cuestiones opacas y oscuras. Eso se queda para otros ámbitos, para aquellos que quieran engañar. La ciencia en sí, el conocimiento y la construcción de la academia debe ser transparente. Debemos dejar ver cuáles son los mecanismos que nos llevan a nuestras conclusiones, cuáles son los caminos que seguimos para alcanzar el conocimiento. Este camino viene de la palabra griega que significa método, o bueno, que viene del método y por eso hablamos nosotros de metodología para referirnos al camino que hemos seguido. Todo esto siempre queda escrito, más que todo en los trabajos finales de graduación, porque es un ejercicio de transparencia de los orígenes del conocimiento. Hay un asunto también de reconocimiento, de poder decir de dónde estoy sacando yo las cosas y darle el mérito y el crédito a esa persona o a esa institución o a esa fuente. El reconocimiento sirve para también, de alguna manera, demostrar qué tan buenos son los ingredientes de lo que estamos colocando en nuestro trabajo. Si yo únicamente utilizo textos de páginas
con poco reconocimiento académico, como, no sé, Todo Tareas, monografías.com, lahormiga.net, en donde se trata de textos que algunas personas han hecho a partir de otros textos de otras personas que hicieron a partir de otros, y en fin, ya es una especie de teléfono descompuesto. Entonces, va a ser muy difícil poder darle el mérito a la persona que tuvo la idea original a través de esas cadenas. Y también, pues, estamos haciendo un trabajo con malos ingredientes. Yo siempre coloco aquí el ejemplo de que si uno va a hacer arroz con leche, no lo hace con leche agria, porque seguramente le queda bien extraño. Lo mismo ocurre con los trabajos, y sobre todo con los trabajos finales de graduación. No le echemos leche agria porque va a quedar muy raro. De ahí el asunto de la calidad. Cuanto mejor sea los ingredientes que estamos usando para construir, mejor va a ser el resultado final que tengamos. Si yo únicamente me baso, por ejemplo, en apreciaciones de algún periódico sobre lo que pueda estar pasando en la realidad y no me voy a la fuente primaria, pues voy a tener ya algo de segunda mano. Yo parto de lo que el periodista dice, de lo que el editor le permite decir al periodista y de cómo ellos interpretaron lo que pasó. Y entonces yo lo interpreto, esa interpretación, y a partir de ahí hago una investigación. Así jamás vamos a obtener una buena calidad. Hay que irse a la fuente primaria y ojalá a aquellos artículos académicos, aquellos productos académicos que tengan, que pasen un proceso de revisión. Cuando uno va a publicar, perdón, sí. Perdón que le interrumpa, es que no se está visualizando en el en vivo la presentación, entonces si me da un chancecito. Ok, me avisa. Estamos dando un tiempo mientras se solucionan unos asuntos técnicos y logramos que se transmita la presentación. Muy bien. Creo que ya está, Adri. Bien, parece que ya se solucionaron los asuntos técnicos y continuamos. Estábamos viendo para qué sirven los sistemas de referenciación.
más que todos los que usamos en los trabajos finales de graduación. Y retomando, era un asunto de transparencia, de decir cómo se están haciendo las cosas, de reconocimiento de cuáles son las personas o las entidades, instituciones creadoras de las ideas que estamos usando, de calidad para partir de muy buenos insumos y de muy buenas fuentes. Y seguimos con el asunto de método científico. Es parte del método científico, de ese camino que seguimos para construir la ciencia, pues dejar ver qué es todo lo que estamos haciendo y de dónde lo estamos tomando. Hay un asunto de integridad también como profesionales, de poder hacer las cosas de manera transparente, metodológica y siguiendo sobre todo las reglas que la construcción científica ha construido o tiene a partir, generalmente aceptadas, para este quehacer en particular. Hay un asunto técnico también y es el tema de los metadatos. Cuando utilizamos buenos sistemas de referenciación, todo aquello que hagamos puede ser compartido con otras personas a través de redes y de bases de datos y ese tipo de cosas. Pues bien, ahí existen una serie de códigos que están, digamos, detrás de los documentos que subimos a las redes que permiten a las personas encontrar nuestros documentos. Esos son los metadatos y en tanto mejor tengamos toda esta parte referenciada, mejor construido esté, pues así va a ser más fácil encontrar los orígenes del conocimiento. Existen varios sistemas de referenciación. Vamos a mencionar de manera rápida solamente algunos de ellos. Los sistemas de referenciación se basan principalmente en cuál es el conocimiento que están referenciando. Y cada área de conocimiento, de acuerdo a sus necesidades, ha construido sistemas de referenciación particulares. Incluso hay asuntos que tienen que ver con el idioma. Entonces, encontramos que hay sistemas de referenciación para diferentes áreas de conocimiento y en diferentes idiomas. No es cierto que solamente existe APA en el mundo, que es, digamos, lo más conocido, sino que existen muchos. Por ejemplo, dentro de la química se utiliza el sistema ACS, dentro de la física se utiliza el sistema AIP, el AMS para las matemáticas, Harvard para biología, también hay un Harvard para economía, que se llama Harvard Economics. APA se utiliza en psicología, pero no en todas las psicologías, sino en principalmente en las que son más conductuales. El sistema de citación Vancouver es uno de los más usados en medicina y Chicago es uno de los más utilizados en las humanidades. Tomemos en cuenta también que existen algunas derivaciones de cada uno de estos sistemas que utilizan o que se basan en los asuntos relacionados con el idioma. Es decir, algunos de estos sistemas que recién mencioné pueden tener variaciones según estén en portugués, francés, alemán, inglés, español, italiano y demás. Además, los sistemas van variando y se construyen, tienen cambios con el tiempo y en algunos casos, algunas casas editoriales y algunas revistas tienen su propio sistema. Lo primero que vamos a hacer para ver de cómo se utiliza esto en los trabajos finales de graduación de la carrera es rápidamente ver cómo usamos el Chicago Deusto, que es el que usamos en la carrera
por tener dos características particulares, y es que está en español y que las ciencias sociales y las humanidades lo utilizan mucho por ser más fácil, más maleable para las cosas que nosotros citamos. Recuerdan que al inicio les dije que recordáramos este asunto de cómo es que nosotros nos presentamos. Bueno, ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto de que nosotros nos presentamos primero diciendo el nombre y luego los apellidos. Entonces, para ver cómo funciona Chicago Deusto, vamos a tratar de hacerlo en solo 3 pasos. Solamente 3 pasos. El primero de ellos es el más sencillo. Se trata de descargar la guía de Chicago Deusto y es una guía resumida, sumamente fácil. Tiene 11 páginas, de las cuales solo usamos 5. Y de esas 5 posiblemente no utilicemos todas, sino únicamente aquellos formatos que nos sirven para, de alguna manera, citar los tipos de documentos que hemos utilizado. En la imagen está la portada del documento, que es gratuito además, y si uno busca utilizando cualquier buscador, guía breve Chicago Deusto, pues lo más probable es que le mande de una vez hacia el enlace directo de la descarga. Acá tenemos el paso 2, cómo hacer las citas. Es decir, cuando la cita es cuando en el documento que estoy redactando tomo algo de algún autor, de alguna autora, y lo inserto ahí. Aquí coloqué un par de citas de un mismo libro para enseñarles cómo es que yo presento con este sistema a la autora de la cual estoy tomando esta cita. Las citas se hacen así, por ejemplo, en este texto que redacté como ejemplo. Según la autora, la maldad existe. Es un concepto que ha ido cambiando y una de sus formas es el democidio, que hoy podemos ver, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo que pongamos la atención ahí al final de cuando cierro comillas, después de la palabra cambiando, hay un numerito en superíndice, es decir, un número 1 chiquitito y un poquito hacia arriba, superíndice. Eso me lleva al número 1 de abajo, en donde yo presento a la autora y coloco, hacía como yo me presenté al inicio diciendo soy Rodrigo Campos Cordero. Aquí yo presento a la autora y digo primero su nombre, Paz Velasco de la Fuente. ¿Por qué? Porque en español nos presentamos así. En español decimos primero el nombre y luego los apellidos. Entonces, este sistema de citación se adecúa a nuestra forma de pensar, a nuestra cultura, a nuestra gramática. Entonces, yo la primera vez que utilizo a un texto, a un autor o a una autora, coloco primero su nombre. Esto se hace en notas al pie. Y las notas al pie para las citas tienen una gran ventaja, que por ejemplo, yo estoy leyendo y no me tengo que encontrar ahí en el camino paréntesis, libros y otras cosas que interrumpen mi lectura. Puedo hacerlo rápidamente sin tener que parar esa lectura para distraerme con otros elementos. Si yo quiero ver de dónde saqué la cita, veo el número 1, me voy al pie de página y veo que viene del libro Criminalmente, la criminología como ciencia. Dentro de unos paréntesis, país, editorial, año y luego la página de donde yo tomé eso. Es muy parecido a todos los sistemas de citación, pero con la ventaja de que además se va simplificando en el camino. Por ejemplo, en el número 2, cuando utilizo la palabra democidio,
ya yo no tengo que citar nuevamente todo lo de Paz Velasco de la Fuente, Criminalmente, la criminología como ciencia, de México, Paidós, 2020, página 15. Únicamente digo Velasco, Criminalmente, puntos suspensivos, coma y la página. La cita se hace, la referencia se hace sumamente pequeñita, se resume y únicamente uso el apellido y la parte del título que me sirva para ubicar cuál es. Si tengo varios títulos parecidos, entonces es posible que eso se me haga un poquitico más largo. Pero únicamente lo largo necesario para que la persona que está leyendo ubique cuál es el texto de dónde viene esta cita. Recordemos que las citas es pues para decirle a los demás de dónde lo hemos sacado. Y así es como se hace todo lo demás. En ese manualito de Chicago Deusto que recién vimos, viene en esas primeras páginas, en esas de la página 5 a la página 7, viene cómo hacerlo cuando se trata de un autor, cómo hacerlo cuando se trata de un libro de 2 autores, cómo hacerlo cuando se trata de un libro de 3 autores, de más, de un artículo de revista, de una fuente de periódico, una imagen, una ley, en fin, vienen ejemplos. Esas 5 páginas son de puros ejemplos de cómo hacerlo en cada caso. Y para cada caso, dentro de ese texto viene en letra negra lo que usamos para las citas y en letra gris lo que usamos para la bibliografía. Entonces, eso nos llevaría al siguiente paso, que es cómo se construye la bibliografía. Esto de las citas es lo que vamos a ver en el texto y la bibliografía es lo que va a llegar al final del texto. Ya donde yo coloco al final del documento todos los libros, revistas, periódicos, videos, ¿qué más? Artículos, bases de datos, imágenes y demás insumos que utilizo para construir un trabajo académico. Hay que siempre tener cuidado en los detalles. Por ejemplo, el texto del libro siempre va a ir en letra itálica, esa que es un poquitito inclinada hacia la derecha. El título del libro va en itálica. Siempre. ¿Para qué? Para que el lector pueda, con una mirada rápida, determinar cuál es esa fuente, sin tener que distraerse mucho en el camino o sin tener que buscar de toda la bibliografía exactamente cómo se llama el libro, ¿verdad? Esto es como una forma en la que llamamos la atención del lector para que rápidamente pueda ubicarlo. Vamos a ver si logramos que cambie la presentación en la transmisión para poder ver cómo es que se construye el paso 3, que sería cómo construir la bibliografía. Como en todas las bibliografías, vamos a ordenar alfabéticamente a partir del apellido. Cuando se trata de personas, si se trata de instituciones, pues obviamente el nombre no varía el orden. Si decimos Organización de Naciones Unidas, va a ir en la letra O. Si decimos Programa Estado de la Nación, va a ir en la letra P. No sea que alguien le dé la vuelta y le ponga de la Nación Programa. Eso no ocurre con las instituciones. O si estamos mencionando una ley, pues quien aprueba las leyes es la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Eso iría en la letra A. Con las instituciones el nombre se conserva tal a como aparece en la institución. O Gobierno de la República o Ministerio de Economía, Industria y Comercio, según se trate del documento que se está viendo. Otro asunto es que la bibliografía va con esa sangría francesa. La sangría francesa es
la que tiene la primera línea del párrafo un poquitito salido hacia la izquierda. Y así el lector puede ubicar visualmente de manera muy rápida cuál es cada uno de los autores, de los apellidos de los autores que vienen dentro de la bibliografía. No sé si me ayudan, Adriana, porque veo que en redes no está cambiando a la última diapositiva. Demos un momento. Sí, don Rodrigo, es que digamos, nosotros aquí, bueno, yo que estoy con la transmisión, sí puedo visualizar que no se ha cambiado en el Facebook la diapositiva, pero es que está como un choque ahí, ¿verdad? Por el internet, entonces me imagino que ahorita cuando termine de cargar lo va a pasar directamente. Ah, ok, ok. De igual forma nosotros la estamos grabando, entonces lo vamos a subir posterior a la Ok, finalización. muy bien. Entonces, continuemos. Yo saqué en esta bibliografía de ejemplos tres ejemplos de lo más común que uno utiliza. Un primer ejemplo que tiene que ver con una parte de un libro que se haya usado en un trabajo X. Entonces, esta parte del libro sigue la lógica que casi todas las bibliografías siguen: el apellido y el nombre. No es como APA, en donde uno diría Campos R, ¿verdad? APA tiene el gran problema de que como en Norteamérica se utiliza solamente un apellido y el apellido del hombre, el nombre, pues quedan muchos, las bibliografías se confunden, muchos de los autores por tener apellidos similares, y quedan a veces mezclados libros del mismo autor en la misma letra. En este caso, no, aquí se utilizan los nombres completos y se empieza por el apellido y luego el autor. En el caso que tengo de ejemplo, el artículo que estoy citando se llama Política del miedo y decadencia de la esfera pública. Eso va entre comillas, el artículo, la parte. Luego se dice para decir que eso es parte de otro libro más grande, y el libro va siempre en letra itálica, lo que hace un rato les comenté que era esa letra inclinadita para decirle al lector, este es el libro. Y el libro dice en contornos bélicos del Estado securitario. Luego, estos libros o cuestiones que vienen hechos por varios autores y editados o coordinados por una o dos o tres personas, es lo siguiente: editado por Roberto Vergali e Iñaki Rivera Beiras, las páginas y luego el mismo orden que habíamos visto en las citas: lugar, editorial y año. Lugar, dos puntos, editorial, coma, año. Siempre vean que es como ir de lo más grande a lo más pequeñito. En el segundo ejemplo hay algo particular. Este es un libro que tiene 3 personas autoras. Solo a la primera persona se le cambia, como la bibliografía se ordena por el apellido, a la primera persona que aparece se le cambia el orden. Él se llama Ian Taylor y se coloca el apellido Taylor primero y luego el nombre. Los otros autores llevan el orden habitual: Paul Watson, Geoff Young, el orden al que nosotros estamos acostumbrados a llamarnos. No ocurre que se les da vuelta, porque nuestra gramática no necesita darle vuelta a eso. Cuando usted conoce a alguien, no le dice, mi nombre es Bond, James Bond.
Eso ocurre solo en las películas de habla inglesa. Si usted conoce a alguien, usted dirá, mi nombre es José Pérez Rivera. No cambia el orden de los apellidos y el nombre, pues el sistema Chicago Deusto tampoco lo hace. Y lo demás es igual, el título del libro, ciudad, editorial y año. Finalmente vemos el mismo libro que había citado en el ejemplo anterior, en donde se colocan, es una autora, los apellidos primero, Velasco de la Fuente, Paz, el nombre del texto, lugar, editorial y año. No es esto un asunto tan, digamos, complejo. Sí es de muchos detalles. Hay que poner atención y saber qué es el tipo de texto con el cual uno está trabajando. Si se trata de un artículo de revista, de un artículo de periódico, o de qué tipo de material es el que se está utilizando, entonces hay que utilizar el formato adecuado para cada uno de estos tipos de materiales. La guía de Chicago Deusto, esa que se descarga ahí fácilmente, pues permite ver para cada caso cuál sería el trabajo que mejor, o más bien el formato que mejor se adecua o el que se adecua a ese caso en particular. Por ejemplo, esta guía nos dice qué hacer cuando el libro es de un autor, de 2 autores, de 3 autores, de 4 o más, cuando tiene un editor, traductor o compilador, cuando es un editor, traductor o compilador, además de autor, cuando se trata de solo un capítulo o una parte, cuando lo que estamos citando es un prefacio, un prólogo, una introducción o algo de esas partes de un libro que no necesariamente es el cuerpo del libro, pero que a veces es escrito por otros autores que le dan su apoyo a ese texto. ¿Qué pasa cuando es un libro electrónico, cuando viene de una biblioteca electrónica, cuando es algo consultado en línea, o cuando se trata de artículos de revista, sea de una revista impresa, de una revista en línea, o artículos de periódicos, cuando se trata de reseñas de libros que se encuentran mucho en las bases de datos, qué hacer cuando se trata de una tesis o de una tesina que también se bajan mucho de las bibliotecas de la UNED y de UCR principalmente. Esta guía nos dice cómo citar los documentos presentados en conferencias, en ponencias, en congresos, en sitios web, en blogs, en comentarios incluso de redes, cuando se trata de comunicaciones personales, de entrevistas, que esto es sumamente útil para los trabajos de investigación que normalmente llevan entrevistas y este tipo de cosas, pues aquí nos dice cómo citar a la persona, cómo citar a las obras en bases de datos o cómo citar, y esto es muy importante, documentos legales y jurisprudencia, sea que se trate de una norma jurídica o de una jurisprudencia. Y aquí hay una diferencia importante con APA. Como APA se crea dentro de un sistema que no tiene legislación por códigos, tampoco tiene forma de citar esas cosas. Y entonces las personas se las inventan y ahí empieza el asunto. En Chicago Deusto, que sí toma en cuenta el origen de nuestro derecho, un origen romano en códigos, sí tiene una forma de citar las leyes y también una forma de citar la jurisprudencia. Y todo eso que les mencioné está en 5 páginas. Entonces, es sumamente rápido, muy fácil, digamos, no requiere que uno se pase muchísimas horas en eso, sino es un asunto de tener cuidado. Yo lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el tipo de documento que tengo, busco en la guía cómo se cita ese documento y sigo lo mismo. Donde hay coma, pongo coma, donde hay punto, pongo punto, donde está el título, pongo el título, donde está el lugar, pongo el lugar, la editorial, el año, la página y listo.
Esto es sumamente importante porque, bueno, estos asuntos formales le han costado lastimosamente que los trabajos a mucha gente que si no se cita va a aparecer como si fuese un plagio. Incluso es posible que ocurran autoplagios. Si yo presento hoy un trabajo en un curso y mañana presento otro en otro curso sin citar que ya lo presenté, pues vamos a encontrar ahí que se trata de un autoplagio. Básicamente así es como funciona el asunto de Chicago Deusto, que es lo que usamos para construir los trabajos finales de graduación. Y no sé, ahora sería abrir un espacio de dudas, consultas, conversación, preguntas. Yo tengo una consulta, don Rodrigo. Claro, dígame. Es muy usual que durante nosotros en el bachillerato estemos trabajando con el manual de APA. Sí. ¿No sería como un poco más importante implementar Chicago, ya que nosotros los trabajos finales de graduación los hacemos bajo este sistema? Es que a veces cuesta mucho, como digamos, sin este tipo de capacitaciones, aprender en sí cómo utilizar el manual, porque por lo menos APA nos enseñan en métodos de investigación a distancia, pero Chicago no hay algo así como que nos diga a nosotros cómo hacerlo. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Hay sistemas de citación y referencias y hay manuales de estilo. Y además hay versiones de cada uno de esos. Más importante que aprenderse cualquiera de los sistemas es aprender a adaptarse a lo que en ese momento se le está pidiendo. Porque esto es un asunto cambiante. Por ejemplo, APA hace poco cambió de la versión 6 a la versión 7. Y eso va a ocurrir cada vez que la asociación esa necesita más ingresos. Pues lanza otra versión y con eso todo el mundo tiene que actualizarse y ellos reciben regalías por todo este asunto, porque es una asociación privada. Entonces, primero hay que tener claro si quien está pidiéndole el estilo, le está pidiendo que use el estilo y el sistema de referenciación, o solo use el sistema de referenciación, o solo use el estilo. Hay que saber diferenciar ambas cosas. Luego, saber con qué versión se está trabajando. En los trabajos finales de graduación, este es el sistema, digamos, de referenciación más simple de aprender por adecuarse a nuestro idioma y a nuestra gramática. Y no les pedimos el estilo de Chicago Deusto, porque es un manual enorme, como de más de 1000 páginas, y solamente en 2 capítulos se habla de lo que estaríamos ocupando. Entonces, sería un esfuerzo importante con un resultado muy, digamos, pequeñito. Además, nosotros les damos cierta libertad en los trabajos finales para que puedan integrar las cosas que sea necesario. Son pocos los trabajos finales de graduación que necesitan mucho trabajo de estilo. También recordemos que esto es un documento más basado en asuntos de contenido. Así que nosotros les decimos, bueno, aquí asuntos de estilo es que la letra es tal, el tal tamaño, tal interlineado, texto justificado, 2 o 3 cositas más y vámonos. Porque lo importante es el contenido, no la forma. Y no nos desgastamos en eso. Hay personas que dentro de la libertad de cátedra de cada cátedra sí son muy minuciosos y se meten ya con el manual de estilo, no solamente el sistema de citación.
Y entonces en ese caso hay que poder tener el chance de preguntar qué se está pidiendo y en qué versión para que puedan adaptarse. Es importante que puedan manejar varios sistemas, aparte de Chicago y APA. Otro que se usa muchísimo es el sistema francés, en donde hay una serie de expresiones en latín que resumen todavía más algunos de los aspectos, y se usa muchísimo por cuestiones más que todo en Europa. Entonces, si usted va a publicar un artículo en alguna revista europea, tiene que adecuarse al estilo que le van a pedir. Y por eso lo importante es pues tener esa habilidad para moverse entre una cosa y otra. Esto va a cambiar con el tiempo, no sé cuándo, pero lo que ustedes estén usando dentro de 5 o 10 años posiblemente vaya a ser diferente. Y se los digo porque yo aprendí con otro sistema y en el tiempo tuve que aprender con otro y luego tuve que aprender uno o dos más. No se va a quedar estancado, más que todo con tanta cuestión tecnológica que estamos teniendo. Eso va a ir modificando también las formas de referenciar y los estilos de escritura definitivamente. No les digo que ya vamos a meter emoticones en las tesis, pero uno nunca sabe. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en síntesis, sería como adecuarse a lo que le están pidiendo. Igual, de por sí, los tutores siempre como a inicios de cada cuatrimestre le facilitan en la unidad 0 el manual que ellos estarán utilizando. Entonces, sería como apegarse a ese. Exactamente, eso es lo mejor, y aclarar dudas cuando existan. Asuntos de forma muy difícilmente van a tener un peso importante en las calificaciones. Y son subsanables además. Por ejemplo, que usted en lugar de 2 puntos colocó punto y coma. Eso difícilmente va a ser muy penalizado. Pero si por ahorrarse ese asunto de citar, copió un párrafo o lo parafraseó y no lo citó, eso sí puede ser penalizado. Y es muy duro, vieran que no es grato para uno tener que decirle a una persona, mire, es que de ahí, pues se le suspende por un año por estar haciendo fraude académico. Eso cuesta mucho que la gente regrese a la universidad y no es nuestro fin. La idea es formar profesionales que le aporten al país, no estar haciéndole ¿qué? Procesos académicos a alguien por cosas de estas. Hay que acostumbrarse a citar. Ojalá que cada vez que ustedes citen esos buenos autores que son referente en todo lado, porque eso también es muestra de la seriedad, de la calidad y del material con el que se está trabajando. Entonces, eso habla muy bien de las personas también. Bueno. No veo ninguna duda en realidad, entonces. Creo que David quiere participar. Veo una mano levantada. Sí, es de David, tiene la palabrita, David. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Don Rodrigo, tengo una pequeña consulta. A veces tendemos a confundir cuando someten el trabajo de nosotros a Turnitin, que dicen, uy, cierta cantidad de similitud y eso es plagio. Entonces no comprenden la herramienta en sí para qué sirve el Turnitin cuando someten los trabajos de nosotros. O sea, citábamos y todo, y porque sale cierto porcentaje, tendemos a confundir que detectó plagio. Sí, el Turnitin lo que detecta son similitudes. El plagio lo tenemos que encontrar de manera manual. Es decir, por ejemplo, yo cada tesis, cada proyecto final de graduación en bachillerato,
cada proyecto y cada seminario, todo lo meto a Turnitin. Y, por ejemplo, recuerdo un caso en que me apareció que tenía un 92% de similitudes. Y el asunto es que se trataba de un trabajo que investigó en redes sociales un problema de corrupción de menores, si mal no recuerdo. Y entonces, obviamente, todo está en redes sociales, porque la investigación se dio en redes sociales. Era un trabajo construido con material de ciberespacio. Entonces, iba a tener esa enorme cantidad de similitudes. Y no tenía plagio, lo que tenía era múltiples fuentes de Internet. Entonces, Turnitin es un sistema para encontrar similitudes. El plagio es cuando uno encuentra que ese párrafo está señalado y no tiene ninguna referencia. Eso ya sí es un problema. Y a veces podría ser un asunto de estilo. Yo he encontrado algunos casos en los que las personas por ejemplo, citan varios párrafos, pero al cambiar de párrafo vuelven al estilo que llevaba el autor, el estudiante que está escribiendo, y no el autor del libro que está citando. Y entonces se confunden y no se sabe, no se puede distinguir cuándo es el texto del estudiante y cuándo es el texto del autor. Esos casos a veces se presentan y lo mejor es, si usted va a tener una cita un poco larga que tiene varios párrafos o que tiene un listado, asegúrense de poder usar una tabulación diferente de manera tal que quien lo lea distinga con mucha claridad cuál es el origen del texto, si es suyo, si es de un autor y si es de un autor, de cuál libro viene. Eso es mucho más importante que incluso el sistema de citación que se use, porque es lo que nos dice la originalidad del trabajo y no la similitud. Imagínense que Turnitin, cada vez que usted escribe en la portada Universidades Total a Distancia, lo marca como una coincidencia, porque deben haber decenas de miles de trabajos que tienen esa misma frase colocada en su portada. Entonces va a aparecer similitudes con eso. Muchísimas gracias por la explicación. Bueno, gracias David, Adriana, Laura y también a las personas que están conectadas a través del Facebook. Yo creo que si no hay más consultas, ahí lo dejamos colgado en redes, ¿verdad? E igual tenemos esta nueva forma de estar haciendo las cosas nos da muchos espacios para poder comunicarnos a través de redes. Hagámoslo, los canales míos y de la carrera están ahí a disposición y mantengámonos en contacto. Vamos a ver. Está viendo, don Rodrigo, más bien muchísimas gracias siempre por estar anuente a colaborarnos, ¿verdad? En todo momento. Entonces, bueno, de parte de toda la junta directiva de la asociación, se le externa ese agradecimiento y esperamos pronto estar de nuevo por acá, esperando no haya fallas técnicas. Lo que pasa es que aquí en mi casa está lloviendo mucho, entonces seguramente eso fue lo que afectó la transmisión directa al Facebook. Igual como se les indicó a los chicos, se está haciendo grabada, se va a subir al canal de YouTube de la asociación y se les estará posteando también en el Facebook para que lo puedan tener ahí a mano. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No sé si Laura o Delvin quisieran decirle algo. Bueno, parece que ya estamos. Las gracias a ustedes y será hasta la siguiente ocasión.
Muchísimas gracias por el espacio y como siempre los canales siguen abiertos. Que tengan todos pues bonito fin de semana en lo que nos queda del fin de semana. Laura. Darle las gracias, don Rodrigo, por la oportunidad de tener ese espacio con usted, ¿verdad? Para poder explicar un poco más a fondo estos temas y por siempre estar anuente a colaborar en todo lo que necesitamos, porque bastante que lo molestamos. Muchas gracias, de verdad. Un gusto, un gusto. No, de mi parte, externarle las gracias por el espacio y la explicación que nos dio, porque es un sistema que hemos escuchado, de mi parte, lo he escuchado, pero nunca supe cómo se referencia o cómo se cita prácticamente este sistema que es Chicago. Es algo nuevo para mí hasta cierto punto. Bueno, es un sistema que solamente requiere un poquito de atención, hacer analogías y listo. Como usted vio, en 3 pasos se descarga, se hacen las citas y se hacen la bibliografía. No hay que, digamos, echarse a morir por eso. Es bastante más simple de lo que la mala fama de los sistemas de citación les han dado. Perdámosle el miedo, esto es necesario y hay que hacerlo en uno u otro sistema. Es parte de la academia, es parte de la formación y además se ve muy elegante. Cuando ustedes estén en la vida laboral presentando un trabajo a su jefe va a notar que es un trabajo serio, bien sustentado, bien fundamentado, porque todas las fuentes se pueden encontrar con facilidad y son de calidad. Eso habla muy bien de un profesional. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Rodrigo, fue un placer tenerlo.